Ingeniería del ocultismo. Buenas, mis lores y mis ladies, bienvenidos al canal. El tema de hoy es la inteligencia. Comencemos. El concepto de inteligencia se utiliza de una manera común entre la gente. No existe la menor duda de si una persona es más o menos inteligente que otra, al menos a juicio del que hace la valoración. Todo el mundo habla sobre la inteligencia de los demás. Decimos, tal persona es más inteligente que ese otro, o tal persona no es inteligente. Tal persona es muy inteligente. Incluso de una manera irónica se dice que es la capacidad mejor distribuida del planeta. Todo el mundo parece estar satisfecho con la que tiene. Pero si cogemos a alguien, a cualquier persona, y le pedimos que defina la inteligencia, cada quien tiene una opinión distinta y casi nadie se atreve a definirla exactamente. Peor aún decir cómo se puede medir. Pero todo el mundo percibe o reconoce la inteligencia cuando la ve, pero no es fácil definirla como tal. Los expertos dicen que se debe a que todos tenemos ideas muy diferentes de cómo se utiliza y para qué sirve. Para el doctor José María Acosta, en su libro La inteligencia emocional y la PNL, la define como la capacidad de resolver problemas desconocidos, de salir airoso de situaciones difíciles. El diccionario de la lengua de la Real Academia Española define la inteligencia como la capacidad para entender o comprender, entre otras acepciones, y como la capacidad para resolver problemas. Podemos decir que la inteligencia está ligada a otras dos funciones mentales. La primera, la percepción o capacidad de recibir información, tanto de nuestra mente como del mundo que nos rodea, y que está definida o limitada por los sentidos. En un video que tengo en el canal que se llama ¿Cómo funciona la mente humana?, hablo más a fondo de eso. Si no lo has visto, te dejo el link en la descripción de este video. Y segundo, la memoria, que permite que el cerebro almacene información, la retenga y la recupere frecuentemente a voluntad, si se trata de experiencias que supongan suficiente interés. La psicóloga educacional Linda Gottfredson definió a la inteligencia humana en un sentido muy amplio, como una capacidad mental general que, entre otras cosas, incluye la aptitud para razonar, planear, resolver problemas, pensar de forma abstracta, comprender ideas complejas, aprender rápidamente y aprender de la experiencia. La inteligencia no solo sirve para aprender de los libros o para hacer bien los tests, es una capacidad más amplia y profunda de abarcar lo que nos rodea. No hay o no existe una forma única de inteligencia, sino muchas formas de manifestarla, de hacerla patente. Debido a una demanda de manejar cantidades importantes de personas y de algún modo clasificarlas, nació un interés a la posibilidad de cuantificar las inteligencias. Comenzando el siglo XX, los prohombres parisinos pidieron al psicólogo Alfredo Binet que diseñara un tipo de medida que pudiera predecir el éxito escolar de los jóvenes. Se trataba de introducir la ciencia en lo que hasta el momento se determinaba por pura intuición personal. Binet estableció en 1905 que permitía esa medición. Y sí, estoy hablando de medir el CI, el coeficiente intelectual, aunque tuvo un éxito escaso al principio, o un éxito a medias, hasta que el ejército norteamericano lo utilizó masivamente para examinar a más de 1 millón de nuevos soldados antes de la Primera Guerra Mundial. Después se usó para la admisión en programas de superdotados, en centros educativos, donde el que superaba un cociente intelectual CI superior a 130 podía ingresar a esos programas. Este sistema era bastante imperfecto. José Antonio Marina decía que esto era solo orientado a la inteligencia ejecutiva, es decir, personas que solo serán empleados de fábricas y para soldados, por ejemplo. Si estás viendo el video y trabajas en una fábrica o eres militar o policía, no te ofendas. Pero estos tipos de empleos son orientados a personas que reciben instrucciones que deben captar, aprenderlas, memorizarlas y ejecutarlas sin cuestionar.
por lo que el manejo de estos tests van más a la orientación laboral o militar, pero en el nivel más bajo de la jerarquía. Y tanto en empresas y escuelas los usan midiendo el manejo de las personas en temas matemáticos y de lenguaje. Aún así fue una introducción de la ciencia en un aspecto psicológico. Sin embargo, la inteligencia requiere una visión más amplia, ya que hay muchas formas de manifestarla o expresarla. Todos somos inteligentes, pero no en todo. Seguramente en la escuela, en el colegio o en la universidad habrás notado y tenido compañeros buenos, por decir, en matemáticas, pero muy malos en materias con letras, o viceversa. Yo en la universidad vi algunos compañeros que parecían genios en las matemáticas, pero malísimos en programación, y viceversa. Genios en programación que se equivocaban al sumar 1 más 1. Sí, estoy exagerando un poco. Quiero decir que eran malísimos para las matemáticas. No sé si habrán escuchado el término inteligencias múltiples. El psicólogo y profesor de la Universidad de Harvard, Howard Gardner, formuló la teoría de inteligencias múltiples. Él defendía la existencia de tipos muy diversos de inteligencia que conducen al éxito en la vida. Inicialmente señaló 7 inteligencias, capacidades o actitudes. Primero, tenemos la inteligencia verbal o lingüística, que es la capacidad para usar el idioma, para expresarse, comunicarse y aprender a través de la palabra, para resolver problemas dentro de un contexto. Ejemplo de este tipo de inteligencia son los poetas, los escritores, los comunicadores, los periodistas, maestros, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, personas que escriben o hablan en su profesión a un nivel muy alto. Un poeta no necesita tener la capacidad para hacer ecuaciones diferenciales, ni para despejar ecuaciones trigonométricas. Él necesita y tiene otro tipo de inteligencia, basada más en la manera de expresarse, escribiendo y recitando sus poesías, por ejemplo. Segundo, tenemos la inteligencia lógica matemática, que es la capacidad para pensar con lógica, manejar los números y conceptos abstractos, matemáticas, cálculo, y resolver problemas como matemáticos, calculistas, físicos, científicos, contables, etcétera, etcétera, etcétera. Ejemplos de este tipo de personas al más alto nivel sería Albert Einstein. Él no necesitaba la inteligencia para escribir poesía, ni para escribir novelas en libros, ni ser el mejor dando discursos. Él necesitaba la inteligencia que le permitía resolver problemas relacionados con las matemáticas y con la física. Tanto esta inteligencia lógica matemática como la inteligencia verbal o lingüística se califican de académicas, relacionadas al cociente intelectual CI, que consiguió medir Binet, y no variarían a través de la vida de las personas. Es decir, se nace con el nivel de estas inteligencias. Tercero, tenemos a la inteligencia espacial, que es la capacidad para visualizar y representar formas en el espacio y en el tiempo y girarlos. Ejemplos de estos son los arquitectos, ingenieros civiles, escultores, etcétera, etcétera, etcétera. Si quieren diseñar un plano antes de hacerlo, ya lo ven visualizado en su mente. Así en su mente se imaginan la perfecta distribución de una casa o de un edificio. Antes de que esté terminado, ellos ya saben más o menos cómo va a quedar. Obviamente, un ingeniero civil también tiene que tener la inteligencia lógica matemática para hacer todos los cálculos. Bueno, todos tenemos todas las inteligencias, lo que varía es el nivel que tenemos de cada una. En cuarto lugar tenemos la inteligencia kinestésica o cinético corporal, que es la capacidad para manejar el propio cuerpo como medio expresivo. Ejemplo de esto son los bailarines y los deportistas. Cada movimiento que le damos al cuerpo viene de un impulso del cerebro, un impulso mental. Así que es un tipo de inteligencia. Un deportista tiene que saber cómo hacer los movimientos perfectos en su deporte, en el momento exacto. Y todo eso nace en el cerebro. Un Messi, un Michael Jordan, un Muhammad Ali son genios en esto. Encuentran la manera de hacer con su cuerpo lo que quieren hacer en el deporte que hace. Igual sería una bailarina de ballet. Tiene la coreografía no solo en su cuerpo, sino en su cerebro, memorizada. Es el cerebro el que envía los impulsos eléctricos o la orden para que ejecute su arte. En quinto lugar tenemos la inteligencia musical, que es la capacidad para imaginar ritmos, melodías y sonidos armonizados, componer y generar música como vehículo de expresión. Ejemplos de estos son los compositores y los músicos. Un Beethoven o un Mozart
eran genios con un alto nivel de este tipo de inteligencia. Beethoven no necesitaba que su cerebro le ordene a su cuerpo cómo llevarse 5 jugadores en la cancha de fútbol. No, él lo que necesitaba y tenía era la capacidad de inteligencia de hacer música, igual que un Elvis Presley o un Julio Jaramillo. Sexto, tenemos la inteligencia intrapersonal, que es la capacidad para comprendernos a nosotros mismos. Ejemplos son los investigadores intuitivos, los filósofos y personas exitosas, que sabiendo sus fortalezas y sus debilidades, planean la manera de llegar al éxito y desenvolverse eficazmente en la vida. Un mayor nivel de este tipo de inteligencia te hace triunfar en la vida. En séptimo tenemos la inteligencia interpersonal, que es la capacidad para comprender a los demás, sus intenciones, motivaciones y necesidades. Ejemplo de esto son los líderes, los mediadores, políticos, formadores, terapeutas, psicólogos. Un maestro debería tener este tipo de inteligencia, saber y darse cuenta cómo son sus alumnos y encontrar la manera de hacerse entender. Claro, en combinación con la inteligencia verbal para poder expresarse bien. De hecho, ¿quién no ha tenido un profesor al que nadie le entendía bien o nadie le entendía nada? Bien, posiblemente no tenía este tipo de inteligencia muy alta, de ponerse empático y saber cómo es la mejor manera para que la mayoría lo entendiese. No solo se trata de saber del tema que se enseña, sino de ingeniarse la manera para que los demás entiendan lo que les estoy enseñando, saber cómo transmitir ese conocimiento. De hecho, las personas exitosas también deben tener un alto nivel de este tipo de inteligencia. Un empresario sabe lo que quiere el cliente y le da el producto y se lo vende y gana plata. Y lo hace una y otra vez, una y otra vez. Cada vez que lo hace va ganando más plata. Para terminar, todos tenemos todos los tipos de inteligencia. Lo que varía es el nivel de cada una. En algunas tal vez somos genios, o por lo menos por encima del promedio. Y en otras muy malos, malísimos. Si Mozart se hubiera dedicado a ser un físico matemático, tal vez hubiera sido un fracasado. Y su nombre se hubiera perdido en la historia. Él tuvo inteligencia intrapersonal para saber en qué era bueno. Y tuvo inteligencia musical y por eso triunfó. Si Stephen Hawking, uno de los más grandes científicos que han existido, hubiera sido músico, lo más seguro es que se hubiera muerto de hambre, hubiera fracasado. Si Michael Jordan hubiera querido ser escritor de novelas, tal vez nadie sabría quién es hoy en día y no fuera la leyenda que actualmente es. Ser malo o tener un nivel muy bajo en algún tipo de inteligencia no quiere decir que seamos brutos. Debemos buscar nuestro tipo de inteligencia y potenciarlo. Si te gustó el video, dale like para subir más contenido y suscríbete. Pórtense mal.